Bien, como había mencionado, está con nosotros desde New York el pastor Aneuris Vargas. Él es un maestro. eh, Ustedes ya en la comunicación que se mandó, yo les hablé un poquito de él. Yo no tuve la dicha directamente de recibir clases con él, sin embargo sí he podido escucharlo varias veces, pero sé que es un gran maestro y sobre todo es un hombre que le sirve a Dios con mucha humildad y de todo corazón. Así que con nosotros está el pastor Ángel Guzmán, perdón, Aneuris Vargas. Lo confundí con otro de mis maestros. El pastor Aneuris Vargas está con nosotros y estamos listos para que él comparta con nosotros esta enseñanza sobre la experiencia de la salvación. Bienvenido, pastor. Que Dios le bendiga mucho. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bendiciones también para usted, Pastor Emil, y para los hermanos allá en California. Aquí son las 10:42 de la noche, tenemos diferentes horarios, pero estamos muy contentos de acompañarles en esta ocasión. Y igual que el Pastor Emil, tengo un cariño especial por el Pastor Luis Soto, también por el Pastor Ángel Guzmán, así que estamos todavía ahí en familia. Miren, en esta noche el pastor me había hablado originalmente de una presentación a modo de seminario. Yo le propuse que hiciéramos una presentación a modo de entrevista para hacerlo un poquito más dinámico. Hay algo que yo sí quiero leer el párrafo introductorio de la doctrina número 10, la creencia fundamental número 10 sobre la experiencia de la salvación. Pero antes de continuar, yo quiero insistir, el pastor lo dijo bien, yo soy maestro, eso quiere decir que a mí me gusta preguntar y que me pregunten. Tengo la esperanza de que nos queden por lo menos unos minutos al final, pues si acaso alguien tiene alguna pregunta que le gustaría formular, algún comentario, algún aporte, me gustaría también hacerlo. Me presento. Yo soy de República Dominicana. Estoy casado con una mujer muy bonita que se llama Anita Peña. Tengo dos hijos. Abdiel tiene 18 años y ya está en la universidad. Y Cindy, la menor, tiene 16 años. En este momento trabajo como pastor en la conferencia de New York, en el norte del estado de Nueva York. Tengo el privilegio de haber pasado 22 años sirviendo a la iglesia, moviéndome del ambiente académico al ambiente pastoral, así que he estado moviéndome de los dos lados. Me fascinan tanto estar en el aula como también estar ministrando en la iglesia como pastor local. Mi visión de la iglesia adventista se amplió cuando yo salí de mi país la primera vez a Jamaica como colportor. Luego viví 3 años en Egipto como misionero con mi familia. Pasamos 4 años en Filipinas. Visitamos varios países del área. Y mi comprensión de la Biblia, mi comprensión de los escritos de la señora White y mi comprensión de la iglesia se ha enriquecido por haber visto cómo diferentes personas, diferentes partes del mundo, reaccionan de manera diferente a lo que yo pensaba que era algo exclusivamente de los dominicanos. Así que esa introducción es para que sepan quién soy, por qué hago muchas preguntas y por qué me gusta que me las hagan y por qué creo que es importante que uno vea la Biblia como la palabra de Dios, infalible, confiable, pero también que conozcamos la importancia de exponernos a diferentes perspectivas, ¿no? Siempre usando la Biblia como el estándar para medir esas diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, eh, la Iglesia Adventista tiene 28 creencias fundamentales. Eso significa que hay muchísimas otras cosas que creemos y en cierta medida la iglesia deja libertad para que haya diversidad de opiniones en lo que no son creencias fundamentales, ¿no? Pero en esas creencias fundamentales se espera que estemos unidos con el mismo creer. La iglesia es cuidadosa, no tiene estas creencias como si fueran credos invariables. La iglesia tiene como único credo la Biblia, eso es lo único que no cambia en nosotros. Pero estas creencias reflejan lo que nosotros como familia adventista creemos que son las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Me permito compartir la pantalla para leer
el párrafo introductorio que aparece, en la creencia fundamental número 10. Esta es la página oficial de la iglesia. Y me gustaría saber si hay algún hermano que le gustaría leer esta declaración que aparece acá, la experiencia de la salvación. Alguien que quiera prender su micrófono, por favor, y pueda leer esta declaración que tenemos acá en pantalla. Si no, pido al pastor que tenga la amabilidad de leerlo él. Sí, tenemos a alguien que quisiera hacerlo. Escuché algo por ahí. Algo por ahí. Un chico, pastor, no se mira. En infinito amor y misericordia, Dios hizo a Cristo, que no conocía el pecado, para que fuera para nosotros pecado, para que en él pudiéramos experimentar la justicia de Dios. Guiados por el Espíritu Santo, sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones. Ahí se me quitó. Ok. Ay, pero un segundo. Transgresiones y ejercemos la fe en Jesús como Salvador y Señor, sustitutos, sustituto y ejemplo. Esta, esta fe salvadora viene a través del poder divino de la palabra y es el regalo de la gracia de Dios. A través de Cristo somos justificados, adoptados como hijos y hijas de Dios, liberados del señorío del pecado. A través del Espíritu Santo nacemos de nuevo y somos justificados en el Espíritu Santo, renovamos nuestras mentes, escribe la ley de amor de Dios en nuestros corazones y se nos da el poder de vivir una vida santa. Permaneciendo en él, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación, ahora y en el juicio. Hermano, muchísimas gracias. Gracias por su participación. Agradezco su valentía. Ahí hay una serie de versículos bíblicos que son el fundamento. Hermano Joan, ¿verdad? Joan, gracias, hermano Joan Madrid. Hay una serie de versículos bíblicos que no leeremos en esta ocasión, pero que son el fundamento de la declaración que el hermano Joan acaba de leer. Es la experiencia de la salvación. Y como les decía, la iglesia no tiene una posición oficial sobre cada detallito pequeño de la vida cristiana. La iglesia deja libertad, ¿verdad? Para algunos elementos secundarios, pero lo que tiene que ver con las creencias fundamentales, allí se supone que estemos de acuerdo. Y el fundamento de todas las creencias es la obra de Jesucristo en nuestro favor. Así que esta es la experiencia de la salvación y como les decía, el pastor y yo estaremos haciendo a modo de entrevista eh, para que sea un poquito más dinámico y tenemos la intención de que queden algunos minutos al final para poder escuchar cualquier pregunta o reacción que alguno de ustedes pueda tener. Así es, así es. En ese sentido, yo quisiera comenzar, pastor, ante la realidad de que la Biblia utiliza o presenta varias palabras para referirse a la obra que Dios hace de salvarnos, de salvar a los seres humanos. Entre esos términos uno encuentra la redención, la justificación, la adopción, la reconciliación y otros más. ¿A qué se debe que la Biblia use varios términos en lugar de referirse a esta experiencia con un solo término? ¿Por qué varios? Bueno, gracias, pastor. Y sí, como leíamos hace un momentito, bueno, como leía el hermano Madrid hace un momentito, la Biblia utiliza ciertamente varias palabras para referirse a lo que Dios hace por nosotros. Y a mí me parece que la razón es que la experiencia de la salvación es algo tan profundo y tan complejo que una sola metáfora, una sola analogía no basta.
para poder comprender eso, ¿no? A veces cuando uno explica algo de diferentes maneras, esto apela a diferentes tipos de personas que tienen forma de comprender la cosa de manera distinta. Entonces, la Biblia usa varias palabras que le podemos llamar analogías o metáforas, y al usar varias de ellas, podemos comprender mejor lo que Dios hace por nosotros, en qué consiste en sí la obra de la salvación. Bueno, y entonces, al usted referirse a estas palabras así como metáforas y analogías, eh, ¿qué significan estos términos entonces y cuál es su utilidad? Bueno, eh, la palabra analogía, déjeme hacer una preguntita. ¿Usted de dónde es, hermano Joan, originalmente? ¿Tienes Honduras. Honduras, muy bien. Honduras, voy a pedir a los demás hermanos que están conectados, si son tan amables de escribir su país de origen, o si usted nació aquí, el país de sus padres. Escríbamelo allí, por favor. ¿Ok? Tenemos Honduras, obviamente tenemos República Dominicana, El Salvador, República Dominicana. ¿Algún otro país tenemos, además de Honduras y República Dominicana? Alguien dijo El Salvador por ahí. El Salvador, muy bien, El Salvador, Perú, linda tierra, Perú. Your name is Bien, Mia. sí. Bien, Your tenemos El Salvador, tenemos Perú, tenemos otra persona más del Salvador. Muy bien. Ahora, Argentina, también hay México. Argentina. Muy Ujú. bien, muy bien. Si son tan amables de escribirlo ahí, vamos a suponer que una persona nunca ha ido a Perú. Vamos a poner Perú. Yo estuve en Perú en dos ocasiones diferentes, un lindo país. Estuve en Trujillo y estuve en Huánuco. Supongamos que alguien nunca ha ido bueno, yo nunca he ido a Argentina. Alguien nunca ha ido a Argentina. ¿Quién de aquí es de Argentina? ¿Hay alguna persona que sea de Argentina que esté conectado? Hace un rato me pareció ver a uno, a un hermano de allá, creo que era el hermano Daniel, si está por ahí todavía. Oh, no, ya no está, Está parece bien. que Vamos tuvo a que salir. suponer que yo le pregunto a la hermana Ana, ¿cómo es El Salvador? Ahora, yo nunca he estado en El Salvador y me gustaría tener una idea de cómo es El Salvador. Y entonces, una analogía es cuando una persona quiere explicar algo a alguien que no conoce un concepto y usa una comparación. Un ejemplo, si una persona me quiere explicar que El Salvador es, digamos que hay una zona de Estados Unidos, no sé si será Florida o será Georgia o será California, que se parece un poquito a El Salvador, por ejemplo, no tengo la menor idea, y me dice, mire, pastor, El Salvador es más o menos así como Georgia en el mes de abril, ¿verdad? Ahora, yo nunca he ido a El Salvador, pero yo sí conozco Georgia. Como yo conozco Georgia, ahora yo tengo una idea aproximada de cómo es El Salvador. Cuando la hermana Ana menciona a Georgia, estoy poniendo un ejemplo que puede estar muy distante de la realidad, me está dando una analogía o una metáfora. Lo que Dios hace por el ser humano y la experiencia que tiene el ser humano de eso es algo que se parece parcialmente solamente a alguna de las experiencias que los seres humanos tenemos en otras áreas de la vida. Entonces, esas comparaciones o esas imágenes le llamamos analogías o le llamamos metáforas. Y la Biblia usa más de una, como veremos a continuación, para que podamos comprender mejor qué es lo que ocurre cuando Dios salva al ser humano. ¿Qué es lo que ocurre cuando Dios salva al hermano José de la Torre, cuando Dios obra para salvar a la hermana Blanca de la Torre, a la hermana María, a la hermana Mera Chávez? Eso que Dios hace, la Biblia utiliza varias imágenes, varias figuras, varias analogías para que podamos comprender mejor en qué consiste la experiencia de la salvación. Muy bien, entonces, siendo que esos conceptos son para que podamos entender, quizás en nuestro lenguaje o en lo que nuestra capacidad
puede esta experiencia de la salvación. Entonces, ¿cómo podemos relacionar? O sea, ¿cuáles pueden ser las diferencias o similitudes que podemos establecer entre todos estos conceptos de justificación, redención, reconciliación, adopción? ¿Cómo podemos verlos todos en un mismo plano? Bueno, gracias. Bueno, vamos por partes. La Biblia utiliza la palabra justificación. Ahora, la palabra justificación no es originalmente una palabra bíblica o teológica. De la misma forma, yo mencionaba hace un ratito el ejemplo de usar Georgia, algún lugar de Georgia, como una forma de tratar de explicarle a alguien que nunca ha ido a El Salvador cómo es El Salvador, ¿no? Entonces, eh, ahora El Salvador y Georgia no son lo mismo, pero tienen algunas cosas en común, ¿ok? Ahora, la Biblia usa la palabra justificación. La palabra justificación, como decía hace un momentito, es un término no bíblico ni teológico, sino un término legal, un término de tribunales. En un tribunal, sobre todo en el antiguo mundo grecorromano, justificar a alguien era declarar a alguien que había sido acusado, el juez lo declaraba justo o inocente. Eso significa justificar. Ahora, la Biblia utiliza esta palabra y nosotros como protestantes estamos muy familiarizados con la idea de justificación por la fe. ¿Por qué? Porque el ser humano realmente es culpable. De eso no hay ninguna duda. Pero la Biblia dice que aunque nosotros somos culpables, alcanzamos la salvación porque, como leyó el hermano Joan hace un momentito, Jesucristo toma nuestro lugar y entonces Dios el Padre me declara a mí como justo por la fe que yo tengo en Jesucristo. Así que eso es una analogía. Una analogía, tiene puntos en común y puntos de diferenciación. Entonces, la justificación está diciendo que una persona que es culpable y no hay un solo inocente, pero como los culpables no pueden entrar al cielo, entonces los culpables que se refugian en Jesucristo como Salvador y como sustituto son declarados inocentes, no porque ellos lo son, sino porque han aceptado por fe a alguien que los reemplaza, que los sustituye. Esa es la idea de la justificación. Recuerden, un término legal que se utiliza para que podamos comprender lo que Dios hace por nosotros. Ahora, justificación es solamente una de esas palabras. Y yo, si tuviéramos tiempo, iríamos y, bueno, creo que podemos hacerle espacio. Si tienen sus Biblias, voy a pedir a un voluntario que lea Romanos 8:20. Le voy a pedir a otro que tenga por ahí separado Colosenses 1:13 y 14. Y la persona puede escribir, yo voy a leer esto, voy a leer el otro. A otro voluntario o voluntaria le voy a pedir que lea Gálatas 4:4 al 7. Y finalmente, una última persona va a leer 2 Corintios 5:17 al 19. Repito, la primera va a ser Romanos 8:20. La segunda será Colosenses 1:13 al 14. La tercera, Gálatas 4:4 al 7. Y la última será 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 19. Muy bien, la hermana Ana va a leer Romanos, excelente. ¿Quién va a leer Colosenses? Ya tenemos a alguien que va a leer Romanos. ¿Quién puede leer, por favor, Colosenses 1:13? El pastor va a leer Yo puedo Colosenses. leerle Colosenses 1, sí. También. ¿Y quién va a leer Gálatas 4:4 al 7? ¿Quién puede leer esa parte? Gálatas 4:4 al 7. Ok, la hermana Mera Chávez, gracias hermana Mera. Y finalmente, otro voluntario o voluntaria que pueda leer 2 Corintios 5:17 al 19. Un voluntario más o voluntaria, el hermano Joan, excelente. Bien, vamos a comenzar con Romanos 8:20. Adelante, por favor, hermana Ana. Buenas noches, pastor. Buenas noches, bendiciones. Gracias, igual. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
Romanos 8:20. Vamos a ver. No sé si yo di la cita equivocada. Me suena diferente. Muy bien. Entonces, gracias, hermana. Yo creo que yo le di Equivocado. la equivocada, sí. Le di la equivocada y ando confirmando la cita correcta. Bien. Y la encontré. Es Romanos 3:20. Romanos Roman- 3:20. Perdón, hermano. Roman- Romanos 3:20. Ok, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Gracias. Muchas gracias. Aquí está hablando de que todos los seres humanos necesitan ser justificados, pero el apóstol dice que por medio de la obediencia a la ley nadie puede alcanzar esa justificación. Como ya dijimos hace un momentito, la Biblia declara a todos los seres humanos, por bien que se porten, como culpables. Así que no podemos justificarnos a nosotros mismos por medio de la obediencia a la ley, sino que necesitamos algo o alguien que lo haga por nosotros. Ya dijimos un poquito acerca de eso y lo vamos a ampliar con las siguientes imágenes. Vamos a ver, ¿qué dice Colosenses 1:13 al 14? Adelante, pastor. Ahí dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén, gracias. Ya escuchamos la palabra justificación. Ahora, este pasaje que acaba de leer el pastor añade un término adicional. Usa la palabra redención. ¿Qué significa redención? Si usted va al Antiguo Testamento, se va a encontrar con las palabras relacionadas redimir, redentor, redención. Y esto es lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Cuando una persona debía mucho dinero y no tenía forma de pagarlo, esa persona tenía que vender sus propiedades y dárselo a su acreedor. Pero si la deuda era tan grande que ni siquiera vendiendo sus propiedades podía pagar la deuda, tenía que convertirse en un esclavo de su acreedor. Se convertía en un esclavo de la persona a quien él o ella le debía todo ese dinero. Y iba a ser un esclavo por un largo tiempo. Pero la misma ley del Antiguo Testamento permitía que el familiar más cercano de esa persona que ahora estaba esclavizada por lo mucho que debía, el familiar más cercano, el pariente más cercano podía redimir a esa persona, podía, podía ser su redentor. Digamos que yo estaba endeudado, me convertí en esclavo del hermano Joan, y entonces el pastor Cabrera es mi tío, o es mi hermano mayor, entonces él podía pagar la deuda a mi acreedor y yo dejaba de ser un esclavo y volvía a ser una persona libre. Pero eso podía hacerlo no un amigo ni un vecino, sino solamente mi familiar más cercano. Ahora, el Nuevo Testamento adopta ese término, el término redimir, redentor, y dice que en Cristo Jesús tenemos redención, tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Dos cosas. La primera es que Jesucristo se convierte en un ser humano y se convierte en nuestro hermano mayor y es nuestro pariente más cercano. Y en segundo lugar, Él paga la deuda que tú y yo jamás podemos pagar. Pero para que yo pueda beneficiarme de la oferta de mi hermano mayor, en este caso, el pastor Cabrera, que de paso es más joven que yo soy más viejo que él, pero en este ejemplo, ¿verdad? Mi hermano mayor trata de pagar la deuda. Para yo beneficiarme de lo que él está haciendo, ¿qué debe ocurrir? ¿Puede él forzarme a yo aceptar
su oferta? ¿Puede él forzarme? ¿Qué debo hacer yo para beneficiarme de la misericordia y de la bondad de ese hermano mayor que me quiere redimir? ¿Qué debo hacer yo? A ver, recuérdense, yo soy un maestro. Escriban, hablen. ¿Qué debo hacer? Humillarse, tal vez, ¿no? ¿Perdón? Humillarse, rendirse. Claro, claro que sí, claro que sí. Una persona debe humillarse, debe reconocer que necesita ayuda y al humillarse debe estar dispuesto a recibir el regalo. Eso es lo que se llama fe. Fe es cuando Dios me ofrece el regalo de la redención y yo extiendo la mano para recibirlo. Así que ahí tenemos dos analogías. Primero tenemos la analogía de la justificación, que es un término legal. Habla de declarar inocente a alguien que es culpable. Y tenemos el concepto de redención, que es liberar a un esclavo por la misericordia y también por los medios de un pariente cercano. Si yo, por ejemplo, si el hermano Joan está endeudado, yo soy su pariente más cercano, si yo quiero ayudarlo, pero no tengo los medios para ayudarlo, no podré hacer nada por él. O si yo tengo los medios para ayudarlo, pero no tengo el deseo, tampoco puedo hacer nada por él. Pero en Cristo Jesús tenemos un redentor. ¿Recuerda lo que significa la palabra? Redentor. Y este redentor es alguien que quiere liberarnos y que tiene los medios para hacerlo. Ahora, en el Antiguo Testamento, un redentor lo que hacía era que tomaba parte de sus posesiones y la utilizaba para redimir a su primo, a su nieto, a su hermano que estaba esclavizado a causa de las deudas. Tomaba parte de sus posesiones. Pero Cristo Jesús viene como nuestro pariente más cercano y no da una parte de lo que él tiene, sino que se entrega por completo a sí mismo, de modo que tú y yo podamos tener la experiencia de la salvación. Eso es la redención. Es que el pariente más cercano viene y paga el precio para que tú y yo podamos ser libres otra vez. Además de la justificación y la redención, tenemos un tercer término que creo que es más fácil de entender que los dos que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver. ¿Quién va a leer Gálatas 4, versículos 4 al 7? A ver, ¿a quién le tocó este? A Para mí, ver, creo que fue el hermano Joan, creo que fue que levantó la mano. O no, no, a mí me tocó. la Hermana hermana Esmeralda, sí. Mera, adelante, hermana Mera. ¿Sí me Perdón. escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy bien, Ok. sí, adelante, por favor. Gálatas 4, 4 al 7. 4, 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén, gloria a Dios, amén. Aquí tenemos un término más. Se repite la palabra redención, que ya la conocemos, y añade una más. Ahora añade la palabra adopción. ¿Qué significa adoptar? En el lenguaje normal, en el lenguaje común, ¿qué significa adoptar? Me gustaría que una persona que no haya hablado todavía tenga la bondad de prender su micrófono y me diga, ¿qué significa adoptar? ¿Qué significa adopción? No, en términos simples, es el trámite legal a través del cual pues una persona puede tomar a otra que no tiene padre y Ujú. asumirla como su hijo, hacerla Muy su hijo bien, legalmente. muy En bien. términos Gracias, simples. muchas gracias, pastor. Y como la hermana Mera leyó hace un momentito, el apóstol Pablo presenta a los seres humanos como esclavos y habla de que Cristo se hizo carne para venir a redimirnos. Y luego dice que nosotros estábamos como personas sin familia, como personas, como huérfanos. Y entonces los huérfanos no tienen padres. Y lo que hace Cristo es que nos adopta. Alguien que no tenía familia, ahora tiene familia
y ya no es un esclavo ni es un huérfano, sino que es adoptado. La palabra adopción. Ahora, cuando un niño en un orfanatorio es adoptado porque él hizo algo para merecer la adopción. No, es adoptado porque lo necesita, no porque lo merece. Así que cuando pensamos en el término justificación, el término redención y ahora el término adopción, que de hecho, como leyó la hermana hace un momentito, dice que cuando somos adoptados, versículo 6 dice, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué significa eso? La palabra Abba significa, en arameo, significa papi, papito. En otras palabras, una persona que era huérfano ahora puede dirigirse al Padre como si fuera su Padre Celestial, no con la formalidad de una persona que le tiene temor y respeto a Dios, sino a alguien que le tiene respeto, pero que le tiene cariño. Una persona que era huérfana ahora recibe el título de hijo. Ahora, una pregunta. Aquí tenemos personas de Honduras, República Dominicana, El Salvador, de Perú, y mencionaron por ahí Argentina y México, supongo, ¿verdad? Y otros países más. Según lo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor en esta noche, nosotros éramos huérfanos, pero Dios nos ha adoptado. ¿Qué ocurre si la hermana Mera, el hermano Joan, el hermano Aneuri, la hermana Ana, el hermano Cabrera, qué ocurre si somos los 5 adoptados por el mismo padre? ¿En qué nos convertimos? En hermanos. Nos convertimos en hermanos. Gracias, hermana. Así que cuando hablamos de la experiencia de la salvación, no solamente que Dios nos salva del pecado y nos acerca más a Él, la experiencia de la salvación también restablece la relación rota que tenemos los unos con los otros y nos hace hermanos. Somos diferentes, tenemos diferentes costumbres, somos diferentes países, tenemos diferentes temperamentos, diferentes edades, diferentes estatus financieros tal vez, o migratorio, o diferente estatus académico, o lo que sea. Pero en Cristo somos hermanos y tenemos que tratarnos como hermanos para que la experiencia de la salvación sea completa. No solamente que ahora yo amo más a Dios, sino que también debo amar a mis hermanos que son esos otros esclavos, esos otros huérfanos, esos otros culpables que han sido justificados, que han sido redimidos, que han sido adoptados. Esas personas que ahora son miembros de la familia a la que yo pertenezco, nos convertimos en hermanos. Hay una última palabra que quiero que veamos. Disculpe, Adelante, pastor. adelante, pastor. Ok, antes de avanzar a eso, yo creo que a eso también se agrega, se lo digo porque tengo un caso muy cercano, a Mm. eso se agrega también que todos nosotros, que con ese ejemplo genial que usted mencionó, nos convertimos en hermanos, también recibimos la bendición de que nos corresponde entonces, eh, no sé cómo llamarlo, pero quizás la nacionalidad del Padre. O Amén, sea, nosotros empezamos a ser transformados, nuestra naturaleza, que era la que amén. nos hacía culpable, empieza a ser transformada conforme a la del Padre que nos adopta. Y yo podría ilustrar eso conmigo mismo, porque hace 2 años mi hermana mayor murió y entonces mi madre ha tenido que hacerse cargo de mis 2 sobrinos. Pero ¿qué pasa? Que mi madre es residente legal de este país y mis sobrinos no lo eran. Pero ahora, como mi madre está adoptando a mis sobrinos para que sean sus hijos legales, porque ella es la única que está a cargo de ellos, ahora ellos también, además de ser adoptados, van a recibir el mismo estatus migratorio que tiene mi mamá. Algo así pasa con nosotros también, que Dios nos da la oportunidad de que nuestra naturaleza sea transformada conforme a la suya al hacernos sus hijos. Excelente analogía, pastor. Muchas gracias. Y eso me recordó lo que dice Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Cristo Jesús. Somos ciudadanos del cielo. No dejamos de ser dominicanos o salvadoreños o peruanos o mexicanos o puertorriqueños, pero nuestra ciudadanía última está en los cielos, así que somos ciudadanos de un mismo reino, que es el reino celestial. Vamos a ver, hay un último párrafo, un último versículo que quiero pedir que ustedes lean antes de yo leer el que sí será el último. El tiempo se nos ha ido rápido. Vamos a ver, Segunda a Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. Creo que ese sí lo tenía el hermano Joan, ¿verdad? Segunda de Corintios, ¿dónde? Capítulo 5, Ajá. versículos 17 al 19. Ok, palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nuevo criatura es. Las Amén. cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sí. Y Versículo 18 y 19, por favor. todo esto proviene de Dios, quien nos reconoció conseguido mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén, amén. Gracias, hermano Joan. ¿Qué palabra ustedes notaron que se repitió varias veces en este pasaje? Reconciliación. Reconciliación. Gracias, gracias. La palabra reconciliación. Ya tenemos 4. Justificación, redención, adopción, reconciliación. ¿Qué es eso? A ver, en el lenguaje normal, sentido normal, ¿qué significa reconciliación? Hacer las paces con alguien. Cuando hay dos personas enemistadas, se restablece una relación rota. Y aquí está hablando de que lo que Dios hace es que restablece la relación que el pecado rompió y somos reconciliados. Ahora, no sé en sus países donde yo me crié, hay personas que son rencorosas, que no quieren perdonar a nadie bajo ninguna circunstancia. Y hay personas que dicen, bueno, yo puedo perdonar al que me ofendió siempre y cuando él venga y me pida perdón. Él viene y me pide perdón, se humilla y yo lo puedo perdonar. Ahora, la Biblia establece bien claramente, como vimos en la primera analogía, la notificación, que nosotros somos los culpables. Y aunque nosotros somos los culpables, somos quienes nos hemos alejado de Dios, somos quienes hemos pecado, Dios, que es la parte inocente y la parte ofendida, Él inicia el proceso y viene tras nosotros para que haya una reconciliación. Y la reconciliación implica que ahora nosotros, que nos habíamos enemistado de Dios a causa del pecado, somos reconciliados con Él. Estos 4 términos que hemos visto hasta ahora nos ayudan a comprender en qué consiste la condición del ser humano. Según Romanos 8:20, el ser humano es culpable y la solución que Dios ofrece es la justificación. Según Colosenses 1:13, el ser humano es esclavo y Dios le ofrece la solución de redimirlo. Según Gálatas 4:4-7, el ser humano es huérfano. ¿Qué hace Dios? Le ofrece adopción. Y según 2 Corintios 5:17-19, el ser humano es enemigo de Dios y entonces Dios viene y establece la reconciliación. Estos 4 términos nos ayudan a comprender mejor la experiencia de la salvación. Y yo quiero terminar, yo quiero leer el último, sé que el tiempo se nos ha ido, pero quiero leer el último. En el último término, la última analogía, es en mi opinión, la más, la más fuerte. Es la más fuerte y le voy a tomar ahí ya para ir cerrando. Si me quieren acompañar, en el libro de Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 10. Bueno,
Voy a saltar algunos versículos. Voy a comenzar con el versículo 1. En el libro de Efesios, capítulo 2, el apóstol Pablo utiliza otra analogía que es, en mi opinión, la más fuerte de todas. Recuérdense, una sola analogía, una sola metáfora no basta para poder comprender un concepto tan complejo como el concepto de la salvación. De allí que la Biblia utiliza varias analogías, y cuando combinamos esas diferentes analogías o imágenes podemos comprender mejor la condición en la cual se encontraba el ser humano y lo que Dios hace para sacar al ser humano de esa condición. Ya vimos 4, ahora permítanme leer algunos versículos del capítulo 2 de Efesios. Dice acá, en mi Biblia dice, Él, o sea, Dios, les dio vida a ustedes cuando estaban, ¿cómo? ¿Cómo dice su Muertos. Biblia? Muertos. Él, o sea, Dios, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, según la analogía de la justificación, el ser humano era culpable. Según la analogía de la redención, el ser humano era esclavo. Según la analogía de la adopción, el ser humano era huérfano. Y según la analogía de la reconciliación, el ser humano era enemigo. Ahora, aquí no nos presenta simplemente como culpables, como esclavos, como huérfanos o como enemigos. ¿Cómo nos presenta? Como Muertos. muertos. Tal vez una persona culpable se puede portar bien y puede sentir la tentación de creer, oh, me justificaron porque me porté bien. Tal vez hay algún esclavo que lo hayan redimido y él se ha tentado a creer que fue redimido por su linda cara o porque se portó bien. Tal vez algún huérfano fue adoptado y él cree que él se lo ganó. O algún enemigo dice, bueno, yo colaboré con la reconciliación. La pregunta es, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. No hay nada que un muerto pueda hacer por sí mismo. Por eso, en mi opinión, esta analogía que estoy tomando como la última es la más fuerte, porque es la que describe de manera más precisa la condición desesperada en la cual tú y yo nos encontramos sin Cristo. El apóstol dice, porque cuando ustedes estaban muertos en sus pecados, Dios les dio vida. Versículo 4, voy a saltar, dice, pero Dios, que es rico en qué? Pero Dios, que es rico en Misericordia. Misericordia. misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se dan cuenta, hermanos? La salvación ocurre no porque tú y yo la merecemos, sino porque Dios es rico en misericordia y nos ama con un amor que no merecemos. Y aunque estábamos muertos, Él nos da vida. En otras palabras, nos resucita espiritualmente. Esta es la metáfora de la resurrección espiritual. Me voy a saltar, me voy a saltar un par de versículos y voy a terminar con los versículos 8 al 10. Porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Y noten lo interesante del versículo 10, porque somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten, por favor, que aunque la salvación es por gracia, por medio de la fe, cuando Cristo nos resucita, nos crea de nuevo, lo hace para que andemos en buenas obras. Hay un espacio para que nosotros nos parezcamos a Dios, para que practiquemos buenas obras que tienen como fin no salvarnos, sino
demostrar que hemos sido transformados. Hay tres términos que le usan los teólogos para referirse a la experiencia global de la salvación: justificación, santificación y glorificación, como el pastor Soto va a hablar la próxima semana. Ahora, algunos adventistas tienen la tendencia a verlo de la siguiente manera. Y esto lo aprendimos de algunos pioneros que teníamos que pensaban así. Dicen, bueno, justificación es cuando Dios me perdona por mis pecados pasados. Soy justificado y eso es por fe. Glorificación es cuando Dios me transforma, ya cuando Cristo viene, ¿verdad? Me transforma y me glorifica. Y está totalmente claro que la justificación y la glorificación son obras que solamente las puede obrar Dios. Ahora, aquí viene el truco, aquí viene la trampa. Muchos cristianos creen que la santificación es obra de nosotros. Justificación es por la fe, glorificación, eso lo ha sido de manera milagrosa. La santificación, esa es la parte que me toca a mí. Pero aquí está diciendo que yo estaba muerto y un muerto no puede hacer nada. Ustedes recuerdan lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios, ellos eran esclavos en Egipto. Dios primero los liberó de una forma que ellos no podían liberarse a sí mismos. Ellos no podían vencer al faraón ni a su ejército. Dios lo venció por ellos. Ellos no podían abrir el mar rojo. Dios lo abrió por ellos. Y después que ellos habían sido liberados, entonces Dios los llevó al Sinaí y les entregó la ley. Le dijo, miren, así es como viven los que ya han sido redimidos. Ahora, aquí viene el problema. Algunos creen, bueno, ya Dios me enseñó la ley. Ahora me toca a mí obedecerla. Y yo colaboro un poquito con la salvación a través de la salvación. Yo quiero terminar leyendo un párrafo que me llamó mucho la atención, me impactó. Lo leí. Yo he leído el libro El deseo de toda la gente muchas veces. Esta semana, sin embargo, leí el capítulo que habla sobre el paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan de ese paralítico que estaba 38 años, verdad, allí, y que Jesús fue y lo liberó, etcétera, etcétera, lo sanó? Y Jesús le dijo, era un sábado, le dijo, toma tu camilla y anda. Ahora, hay una oración en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 173 de mi edición, que dice de la siguiente forma: por la misma fe podemos recibir la curación espiritual. El Nade White está hablando de la fe que tuvo este hombre para ser sanado. Luego ya continúa: el pecado nos separó de la vida de Dios y nuestra alma está paralizada. Y aquí viene la oración clave. Atención ahora. Si estaba durmiendo, ahora despierte. Dice, por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Repito, por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. El paralítico no se sanó a sí mismo. No fue que él tenía 38 años y Jesús dijo, mira, tú tienes 38 años, paralítico, tienes que esforzarte más. Y ese día él se esforzó más y caminó. No fue así. Él no podía caminar. Él estaba paralizado. Y él pudo caminar porque él aceptó por fe la palabra de Cristo que le dijo, levántate y anda. Y la señora White dice que por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado a la hora de caminar. ¿Qué significa eso? Que la santificación, la transformación de nuestro carácter, es por fe, de la misma forma que la justificación es por fe y de la misma forma que la glorificación es por fe. El ser humano solamente puede hacer algo en la experiencia de la salvación. ¿Sabe qué puede hacer? Extender la mano. Dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Cuando una persona recibe, cuando una persona recibe la justificación, es un regalo.
Cuando la persona recibe la redención, es un regalo. Cuando la persona recibe la adopción, es un regalo. Cuando la persona es reconciliada, es un regalo. Y de la misma manera, nosotros estábamos muertos y llegamos a renacer espiritualmente porque Dios manda su espíritu y nos hace renacer. ¿Qué hacemos nosotros? Aceptamos el regalo. Pero aún la fuerza que no tenemos para extender la mano para recibir ese regalo, aún eso lo obra el Espíritu de Dios en nosotros. Por esa razón, cuando termina la Biblia, cuando termina la historia de la Biblia, miren lo que pasa. Voy a pedir al pastor que tenga la bondad de leer Apocalipsis 14, 6. Y ahí cerramos y dejamos espacio para el que tenga alguna pregunta o alguna reacción. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. En el medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén, amén. Gracias. El evangelio eterno es, es la misión que tenemos nosotros como pueblo remanente de predicar a todo el mundo. Esta es la base del mensaje del tercer ángel. De hecho, en 1890 le preguntaron a Elena de White, ella escribió lo siguiente, ella dijo, varias personas me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y eso está registrado en el libro Eventos de los Últimos Días, página 171. Conclusión, hermanos queridos, no hay esperanza para Neuri Vargas sin la obra de justificación de Jesucristo. Sin Jesucristo como mi pariente y redentor, no tengo esperanza. Jesucristo como el que me adopta, no tengo esperanza. Como el que se reconcilia conmigo, no tengo esperanza. Y como aquel que me resucita, no tengo esperanza. Por eso, al final, cuando termina el gran drama cósmico, el gran conflicto, hay un grupo de personas vestidos de blanco, con ramas en sus manos, que están solamente glorificando al Cordero, porque no hay ni una sola gota de gloria humana para los que hemos sido redimidos. ¿Por qué? Éramos esclavos, fuimos redimidos. Éramos culpables, fuimos justificados. Éramos enemigos, fuimos reconciliados. Éramos huérfanos, fuimos adoptados. Estábamos muertos y hemos sido resucitados. Y en todo eso, toda la gloria y toda la honra le pertenece solamente Gloria a a Dios. nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y al Espíritu Santo que nos transforma cada día para que nos parezcamos cada vez más a nuestro Salvador. Esta es la experiencia de la salvación. Tremendo, interesantísimo, pastor. Muchísimas gracias. Yo sabía que no era para menos. Muchas gracias de verdad por su presentación. Así como usted dijo, vamos a dar la oportunidad de que si alguno tiene alguna inquietud o alguna pregunta, puede expresarla. Aprovechemos que tenemos al pastor aquí todavía, a pesar de que allá son casi las 12 de la noche. Así que aprovechemos que tenemos aquí al doctor Aneuris Vargas con nosotros. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, yo tengo la mía, pero quisiera ver si darle la oportunidad a alguien primero que quisiera tener alguna pregunta o inquietud. ¿Tenemos a alguien? Sí, yo, Adelante. yo solamente quería eh, compartir algo sobre la justificación también, que solo podemos encontrar también en Hechos 13:39. Y aquí nos especifica muy claramente en este versículo porque nos dice que es la clave está en la fe, porque dice que la justificación se reserva para aquel que cree que Cristo es el eslabón que une con Dios. O sea que Amén. si anteriormente en la ley de Moisés la gente, algunos no pudieron haber sido justificados, pues por medio de Cristo todos son justificados, pero la Amén. clave es tener la fe para Amén. que por medio de creer en Cristo nosotros nos unimos a nuestro Padre, Dios.
Amén, amén. Y yo aprovecho ahora este comentario de la hermana Mera me hace pensar en un comentario que yo he escuchado más de una vez de algunos hermanos cristianos de otras denominaciones. Dicen, no, en el Antiguo Testamento la gente era salva por las obras, pero en el Nuevo Testamento somos salvos por la fe. Hermanos, nunca ha habido en la historia humana, nunca ha sido posible que el ser humano pueda salvarse a sí mismo por medio de las obras. Y un elemento fundamental cuando estudiamos el tema de la salvación es, tenemos que comprender de qué es que Dios nos está salvando. En teología sistemática, hay un concepto importante que es el concepto de la amartología, que es comprender qué El significa el pecado. pecado de la perspectiva bíblica. Estamos diciendo, el pecado no es simplemente decir una mala palabra de vez en cuando yo me enojo, o mirar a una persona que no debo mirar con lujuria, o robar algo. Esos son, obviamente, son pecados, son actos pecaminosos. Pero el pecado no es una serie de acciones malas que si yo dejo de hacerla ya no soy pecador. Ese es el enfoque que tenían los fariseos. Ellos creían que el pecado era una lista. Si tú no haces esto y esto y esto y esto, ya deja de ser pecador. El pecado, como lo presenta la Biblia, es una enfermedad, es un estado, es una condición. Y los pecados son síntomas de esa enfermedad. Y entonces, en los seres humanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre han sido pecadores. Y la única forma de alcanzar la salvación, como nos muestran estas 5 analogías, es que Dios intervenga de manera milagrosa para adoptarnos, para liberarnos, para redimirnos, para salvarnos, para resucitarnos, porque el ser humano solo no puede hacer nada. Y el éxodo es la más maravillosa ilustración colectiva de lo que es justificación por la fe. Un grupo de casi 2 millones de esclavos no podían hacer nada para liberarse. Dios los liberó, venció a sus enemigos y luego entonces Dios les dijo, así es como viven los redimidos. Dios les dio la ley. La ley es parte importante de la experiencia de la salvación. Pero lo que hace la ley es que nos muestra cómo debemos vivir para agradar al que ya nos ha salvado, al que ya nos ha redimido, al que ya nos ha adoptado. Tremendo, tremendo. En el caso mío, a mí me impactó mucho esa declaración de Elena de White de Eventos de los Últimos Días, página 171. Y me ha impactado esta que leímos ahora en el Deseado de todas las gentes, de la página 172. Y eso me tiene pensando hace rato en que en mi experiencia yo he visto como que nosotros los cristianos, a medida que el tiempo pasa, este mensaje de la salvación, de la justificación por la fe, de la salvación por la gracia, para muchos, como que mientras más tiempo pasa, este mensaje pierde importancia. Mucha gente entiende como que eso no es lo que se debe predicar o como que eso no es lo relevante para este tiempo, porque ya yo lo recibí hace mucho. Pero yo quisiera saber si esto es solamente un mensaje o si esto también es una realidad como Dios quiere que vivamos. ¿Cómo es que algo tan grande, o sea, es posible que algo tan grande y tan importante como mensaje pierda relevancia para mí a medida que el tiempo pasa? Sí, sí, lo es por una razón sencilla y compleja. Si nosotros podemos comprender la seriedad de nuestra enfermedad, si yo creo que tengo una simple gripe, un simple resfriado, voy a la farmacia y yo me puedo automedicar, porque creo que lo mío es algo sencillo. Pero si yo reconozco que lo que tengo es un cáncer, entonces yo voy a reconocer que necesito la ayuda de un médico especial. Entonces, este mensaje comienza primero enfatizando la condición en la cual se encuentra el ser humano. Si yo no reconozco que estoy perdido, que soy esclavo, que soy huérfano, que estoy muerto, que soy un enemigo, si no reconozco eso, entonces no voy a acudir al Redentor,
al que me adopta, al Salvador, porque yo creo que estoy bien, yo creo que lo tengo es una simple gripe. Entonces, lo primero que nos recuerda este mensaje es la condición en la cual nos encontramos. En segundo lugar, nos recuerda, no puedo resolver este problema por mí mismo. En tercer lugar, me dice, hay alguien que quiere ayudarme, que quiere no ayudarme, que quiere salvarme, resucitarme. Y como dijimos hace un momentito, esto no es simplemente para que mi relación con Dios cambie, es que cuando alguien experimenta la salvación realmente, su relación con los demás seres humanos, la relación vertical, también debe quedar afectada. Cuando Dios me perdona, eso es buena noticia para mí. Cuando Dios me transforma, eso es buena noticia para mi esposa, para mis hijos. Imagínense que una mujer está sufriendo con un esposo que es cristiano, que es anciano de iglesia, que es maestro de escuela sabática, que es pastor, pero que es iracundo, o que es impaciente, o tal vez es impuro. Dios lo perdona. Él está contento que Dios lo perdonó. Pero la mujer y el compañero de trabajo no notan nada grande. Cuando comienza a experimentar la transformación, la santificación, que también viene en el mismo paquete. Entonces eso es buena noticia para los que están alrededor mío. Entonces este mensaje es extremadamente relevante. Muchos lo ven como una simple teoría y otros dicen, no, esto es muy sencillo. Hay personas que quieren ocupar su mente en temas alarmistas o tal vez en profecías más complejas, que son también importantes, pero tienen una importancia solamente en la medida en que comprendemos la base de todo esto. Entonces, los matrimonios se van a transformar cuando los miembros de la iglesia, como individuos, comprendamos este mensaje. Se van a transformar las juntas de iglesia. Miren, yo como pastor, ha habido un momento en mi vida que yo le tengo miedo a la junta de iglesia, porque hay personas que se vuelven, la tensión que hay, un tema sencillo que se puede resolver en media hora, a veces se toma 6 horas, la gente termina en enemistad y peleándose, insultándose. La junta de iglesia van a ser diferentes cuando comprendamos y experimentemos este mensaje. Entonces, es un mensaje relevante, importante y de gran importancia para los hogares, para las relaciones entre los miembros de iglesia, porque al fin y al cabo, resumiendo, recapitulando, si todos somos adoptados por el mismo Padre, somos hermanos y tenemos que tratarnos como hermanos. Y ahí una vez más entra el Padre Celestial, que no solamente me manda a tratar a mi prójimo como hermano, sino que también me transforma, si yo se lo permito, para que yo actúe como tal. Tremendo. Así es. Amén. Gracias a Dios por su obra salvadora en nosotros. Bien, ¿tenemos alguien más que quisiera hacer una pregunta o estamos listos para terminar? Bueno, mientras vemos si alguien se anima, les recordamos estas dos cosas. En primer lugar, que el 20 de abril comenzamos la certificación en discipulado, auspiciada por la Universidad de Andrews. Vamos a tener ahí una serie de pastores viniendo a enseñar cada clase una vez al mes. Y vamos a tener la oportunidad de, al terminar, haber aprendido todo eso y de graduarnos, desfilar con su toga y su birrete bien bonita, recibir su certificado sellado y firmado por la Facultad de Teología de la Universidad de Andrews y sobre todo estar listos para vivir el Evangelio y compartir a Cristo con alguien más. Así que eso comienza el día 20, no se lo pierda y no pierda tiempo, que ya el 27 de marzo se cerrará la inscripción, así que por favor avance ahí, les repito, usted puede inscribirse, llenar el formulario y no necesita hacer el pago ahora. Avance ahora con la inscripción para que su información nos llegue y hasta el 27 de marzo usted tendrá para hacer el ajuste financiero de la inversión. Pero no se pierda esta oportunidad. Si yo no me equivoco, es primera vez que tenemos esto aquí en nuestra área. Esta vez usted no va a tener que ir a Los Ángeles a hacer el curso, usted lo va a tener aquí en su propia iglesia. Así que no se pierda eso, mi hermano querido, que gracias a Dios hemos recibido esa bendición. Y en el contexto de nuestro programa de Afirmado por su Palabra, entonces nos veremos en 2 semanas, el jueves 7 de marzo, donde estará con nosotros el pastor Luis Soto, compartiendo el estudio acerca de la glorificación. Así que si usted ha sido edificado hoy, bendecido con este estudio,
no se pierda el próximo en el que también tendrá la oportunidad de ser bendecido y edificado. Yo me imagino que al igual que yo, algunos de mis hermanos, pues estaría feliz de que el pastor Aneuri esté de nuevo con nosotros por Zoom o en persona. Quiera Dios que así pueda ser. Yo siento que hemos sido muy bendecidos. Así que muchas gracias, pastor, y pues Gracias cerremos por la con una oración. Si invitación. puede, por favor, orar por nosotros, Por supuesto, pastor. por supuesto. Te doy muchas gracias, Señor, por recordarnos en esta noche que a pesar de nuestra condición de enfermos, de huérfanos, de muertos, tú que eres rico en misericordia, quieres salvarnos. Que tu Espíritu Santo convenza a cada hermano que está conectado en este momento o que verá este programa en diferido para que pueda aceptar agradecido, agradecida el regalo de la salvación. Te pido, buen Dios, que todo lo que estamos escuchando este mensaje en este momento, lo aceptemos y podamos estar contigo en el reino de los cielos. Bendice al pastor, a su familia y bendice a cada uno de los hermanos de esta iglesia, de este distrito. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Muy feliz noche. Que el Señor pues les bendiga abundantemente. Y pastor, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Feliz noche para todos.